Hola, buenas tardes a todos. Siendo las 6, casi 35 minutos, queremos dar inicio a esta tercera versión de del ciclo de charlas que estamos dando desde el Magíster en Ciencias del Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, Hoy día tengo el gusto de poder contar con la participación de Matías Garretón. Matías es un profesor del Design Lab desde el año pasado, hace clases en el programa del MID, el Magíster de Innovación y Diseño, y también en el MSD, Magíster de Ciencias del Diseño, el cual dirijo. Eh, Estamos en este ciclo de charlas con la idea de poder extender los conocimientos que estamos desarrollando en el Design Lab, el trabajo de nuestros profesores académicos, ¿no es cierto? Y puntualmente en esta presentación de hoy, eh, a propósito de los temas de investigación que nos interesan desde el mundo del diseño. Investigación aplicada, creatividad, innovación, un poco las aristas que manejamos dentro del laboratorio de diseño de la universidad. Y bueno, Matías, a lo largo, ¿no es cierto?, de su presentación, estoy seguro que va a indagar. Pero me gustaría partir presentando a nuestro invitado de hoy. Él es profesor, como decía, del Design Lab, investigador asociado del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social. Es doctor en urbanismo y planificación, además de tener un máster en desarrollo territorial. Matías también es arquitecto de la Universidad Católica del Paraíso, así que el perfil de él es totalmente adecuado a esta hibridización que tenemos de disciplina y de prácticas, ¿no es cierto?, cruzadas un poco de trabajo en nuestros académicos. Él desarrolla en el Centro de Inteligencia Territorial estudios y visiones a propósito del entorno urbano a través del estudio de datos y de evidencia robusta para la mejor toma de decisiones. Es decir, el trabajo de Matías indaga y explora el entorno de manera profunda a propósito, ¿no es cierto?, de hechos concretos, de situaciones, momentos, de conflictos y con esa eh, impresión, ¿no es cierto?, y ese dato en la mesa contribuye al impacto para, ¿no es cierto?, quizás desencadenar implementación de nuevas políticas públicas. El Centro de Inteligencia Territorial es uno de los 4 centros que tenemos en el Design Lab. Tenemos otros 3 centros, además de ese, uno de arquitectura y materiales, otro de interfaces emergentes y electrónica, y el cuarto es de paisaje, urbanismo y ecología. Matías es también un interesado en el mundo de las ciencias sociales, y creo que ahí hay un tema muy interesante para explorar en la conversación de hoy, de cómo, ¿no es cierto?, las ciencias del diseño incluyen distintos tipos de ciencias para informar los procesos de diseño, para informar, ¿no es cierto?, los desafíos y las ambiciones del proyecto de diseño, que no tiene ni más ni menos que como gran meta o desafío, ¿no es cierto?, mejorar el entorno de las condiciones de la sociedad que tenemos y que compartimos con nuestro grupo más cercano y, por qué no decirlo, también con el territorio y el ámbito natural, de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Creo que la exploración que estamos llevando adelante desde el Magíster de Ciencias del Diseño abre interesantes ámbitos, quizás que con poca exploración en nuestro ámbito local, respecto de cómo estamos entendiendo la colaboración del diseño con estas disciplinas que tienen un conocimiento más acabado, sea científico, sea social, sea tecnológico, ¿no? Un poco esa triangulación va a depender de la exploración y de los intereses también eh, que están detrás de las ambiciones de los proyectos académicos, profesionales, aplicados, etcétera. Bueno, sin extenderme más, quisiera solamente tocar 2 puntos que creo pueden ser interesantes dentro de la presentación de Matías y que podríamos conversar hacia el final. Uno tiene que ver con esta idea de creatividad, ¿no es cierto?, asociada a los procesos de diseño, a un poco la libertad de asociatividad del conocimiento que nos permite entregar, ¿no es cierto?, soluciones únicas,
soluciones específicas a ciertos contextos o ciertas demandas que son absolutamente localizadas y situadas, ¿no es cierto? Entonces, la primera idea tiene que ver como con esa creatividad situada en un entorno específico para dar soluciones de diseño que por ser diferenciadas en el sentido de, ¿no es cierto?, las disciplinas que tomemos dependiendo del proyecto, proponen o conllevan, ¿no es cierto?, un desarrollo más innovador. No es un diseño convencional, sino que es más innovador en el sentido de tomar lo específico, del conocimiento específico y provocar soluciones que tengan impacto. El segundo punto es referido más bien a la práctica dentro de nuestro Design Lab, con el trabajo que hacemos los académicos con nuestros estudiantes. Cómo los estudiantes, ¿no es cierto?, toman estas ideas de ciencias del diseño, de ámbitos disciplinares posibles para tener un conocimiento más acabado, más holístico, más completo del entorno en donde el proyecto va a tener una realidad, en donde el proyecto, ¿no es cierto?, va a poder hacer su máximo performance, considerando el entorno, considerando la sociedad, considerando un ámbito, ¿por qué no decirlo, político-cultural que impacta el desempeño de ese proyecto? Entonces, con esas dos preguntas que pudiéramos explorar hacia el final también, Matías, quiero darte la bienvenida y agradecerte por haber aceptado participar de este ciclo, en esta última charla de este primer ciclo. Esperamos tener más en el futuro. Bienvenido, Matías. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Debo reconocer que estoy un poco nervioso acá, primera vez que tengo un Zoom ya con tantos participantes, no me esperaba tanto, así que les agradezco a todos estar aquí. Veo algunas caras conocidas ahí, Jano, saludos Jano, compañeros que no veía hace tanto tiempo, alumnos que están en los talleres, así que bueno, un agrado acá, como las vueltas de la vida nos reencuentran. Y dentro de esas vueltas de la vida, yo en realidad más que estar interesado en ciencias sociales, yo me considero un cientista social. Yo estudié arquitectura, pero me fui a estudiar mi doctorado en ciencias sociales, ¿ya? Y para mí ha sido muy, muy bonito volver al Design Lab y reencontrarme con las prácticas creativas, ¿ya? Que en algún minuto me fui a buscar otras cosas, digamos. Y creo que en las ciencias del diseño y en el planteamiento que estamos buscando en el máster en ciencias de diseño, se complementan muy bien los dos aspectos, ¿ya? Este aspecto más metodológico, más riguroso, que a mí me deja tranquilo, y el aspecto creativo, ya esencialmente creativo, y bueno, los compañeros acá de la Católica del Paraíso entenderán cuando hablo de poéticos, ¿no es cierto? Que en este sentido ya de creativo, de la poiesis misma que viene la palabra griega, los dioses. Pero tampoco me quiero dilatar mucho, ¿ya? Creo que ya estoy más que presentado, así que gracias, Rodrigo. Gracias por esta invitación. Y sin más, sin más vueltas, voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? Y vamos a entrar en la materia de hoy, ¿ya? La verdad es que sinteticé un poco el título, era un poco largo, ¿no es cierto? En realidad voy a hablar, estamos en el tercer milenio, entonces lo que quiero plantearles hoy día es los desafíos del diseño hoy, ¿ya? Son cosas que están pasando y a las cuales tenemos que reaccionar, ¿ya? Tenemos que reaccionar y sobre todo tenemos que también identificar qué herramientas tenemos para reaccionar, que eso es lo que nos mueve finalmente. Ahora, voy a hacer una primera, contarles un poco, en la primera mitad van a ver más mi lado cientista social, es como el diagnóstico en el fondo, es entender cuáles son estos desafíos, y lo interesante del complemento con el diseño, con la ciencia creativa, es que a partir de este diagnóstico uno puede proponer cosas, ¿ya? Y esa es realmente la potencia de lo que nos da esta aproximación interdisciplinaria, rigurosa, metódica a las ciencias del diseño. Ahora, primero creo que si vamos a hablar de los desafíos que tenemos ahora, todos lo sabemos, ¿ya? La jubilación. ¿Qué vamos a hacer con la jubilación? Entonces quiero partir pensando, ya que todos pensemos, les quiero poner una pequeña encuesta. Primero, piensen, ustedes respondan en una hojita de papel, donde quieran, pueden mandarlo en el chat.
No es relevante la recolección de datos, lo relevante acá es que pensemos, ¿ya? Y pensemos todo, usted, ya tú en tu casa, vas a retirar tu 10% de los ahorros que tienes en la AFP, ¿ya? Y una vez que hayas contestado esa pregunta, por favor, piensa la siguiente pregunta, que es la pregunta de fondo, ¿ya? Esta es la verdadera pregunta, ¿m? Que es que si para entregar mejor jubilación, usted opina que es más factible, uno, perfeccionar el sistema de capitalización individual, o dos, fortalecer el sistema de reparto. Pensemos un segundo. Yo creo que, así, no debiera haber una respuesta nítida si va a retirar el 10%, la verdad es que depende mucho. No hay una buena respuesta, ¿ya? La verdad depende mucho del ciclo de vida, de los ahorros que uno tenga, si tiene deuda, si está con pega, si no está con pega. La verdad es que incluso a nivel macroeconómico hay macroeconomistas que dicen que sí, que reactiva la economía porque va a generar más ingresos para el consumo, y otros que dicen que no, porque genera problemas de inversión y la bolsa, etcétera. La verdad es que se debate, ¿ya? Y creo que es bien casa a casa esa respuesta, ¿ya? Ahora, vamos a la pregunta difícil, ¿ya? Que es difícil tanto técnicamente como políticamente, porque aquí ya tenemos un clivaje ideológico, potente, ¿no es cierto? Capitalización individual o reparto. Ahora, la verdad es que ninguna de las anteriores, y ese es el verdadero problema en que estamos. Ninguna de las dos nos va a permitir tener un sistema de jubilación a largo plazo que funcione, ¿ya? Por un problema muy sencillo, porque las dos respuestas están basadas en una hipótesis de crecimiento del PIB, ¿ya? Y en el fondo, si yo quiero poner mis ahorros y los invierto en bolsa o lo que sea, bueno, si quiero, la idea del multiplicador de la capitalización individual es que yo voy a tener retorno de esos ahorros, y esos retornos es porque finalmente esos ahorros se están prestando a empresas que crecen, y yo finalmente apalanco el crecimiento de mi ahorro en el crecimiento de empresas. Y también, si lo pensamos desde el punto de vista del reparto, también implica que finalmente los jóvenes de mañana, cuando estén trabajando, van a ganar más plata que los que estamos hoy día. Entonces hay un reparto intergeneracional de los que tienen más plata a los que tienen menos plata, etcétera. Pero también es una hipótesis que está basada en un crecimiento infinito del PIB. Y eso sabemos hace rato que es una ilusión, ¿ya? Y eso nos pone en un problema grande, un problema muy grande a nivel global, y un problema muy estructural desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, ya de hace rato que este es un gráfico que son estimaciones para Estados Unidos, pero pasa un poco lo mismo en todo el mundo, que el PIB crecía lentamente durante miles de años hasta que se pega un acelerón fuerte, ¿ya? En el siglo, bueno, a partir de la revolución industrial, pero sobre todo en el siglo XX, y aquí ya desde el año 2000 empezamos a ver una ralentización del crecimiento del PIB, ¿ya? Y eso es algo que está pasando en varias partes prácticamente de todo el planeta, y que básicamente está subestimando la destrucción de capital natural, ¿ya? La verdad es que cuando uno mide no el crecimiento material en términos de riqueza humana, sino que la riqueza ecosistémica, los servicios ecosistémicos. Hoy día es mucho más difícil llevar a tu hijo al cerro, llevarlo a caminar a la naturaleza. Hoy día el contacto con la naturaleza cuesta. Si vivís en Santiago tenéis que tomar horas de taco. No es tan fácil como antes, ¿ya? Antes era un regalo. Hoy día hay que empezar a pagar por acceder a la naturaleza, ¿ya? Y eso da cuenta que estamos entrando en recesión de capital natural, ¿ya? Y este gráfico que ven al lado es del Inclusive Wealth Report, que está hecho con metodologías del Banco Mundial, digamos, es bastante mainstream económico, ¿ya? Muestra en la línea verde, ¿ya?, cómo el capital natural viene declinando por lo menos desde el año 90 y de bastante antes, ¿ya? Ahora, los ecologistas odian este gráfico porque dicen que esto es una subestimación brutal, ¿ya? O sea, básicamente el capital natural se está evaluando a una fracción muy pequeña del valor real que tiene y de las dinámicas ecológicas que tiene. Ya es el contraargumento desde el lado ecológico. Y en realidad, si llevamos ese argumento a su máxima a su máxima gravedad, digamos, bueno, resulta que hay evidencia bastante sólida de que estamos consumiendo 2 planetas al año. No sé si han escuchado hablar del Earth Day. El Earth Day se conmemora, es el día en que se conmemora, simbólicamente, digamos, el momento del año en que consumimos todos los recursos que el planeta va a producir o va a regenerar sosteniblemente en el curso de ese año, y el Earth Day partió conmemorándose en octubre y ya lo estamos conmemorando en junio, ¿ya? Eso quiere decir que cada año
consumimos el doble de lo que el planeta regenera en forma sostenible, ¿ya? Y esto es bastante reciente, ¿ya? Por eso es un desafío muy reciente, no tenemos muchas herramientas para abordarlo, ¿ya? Porque la humanidad, el consumo, básicamente, ha crecido muy lento desde que éramos animales hasta hace 200 años, ¿sí? Que es cuando empieza la revolución industrial, el consumo estalla, se hace exponencial finalmente, y miren lo rápido que es que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950, consumíamos aproximadamente la mitad del planeta, ¿ya? En 50 años duplicamos eso, y el año 2000 consumíamos aproximadamente un planeta completo, ¿ya? Ese año el Earth Day está el 31 de diciembre. Y en 20 años después, ¿ya? Estamos consumiendo otro planeta más, ¿ya? 2020 estamos consumiendo 2 planetas, ¿ya? Esto es una locura. Y ustedes miran, pero ¿cómo no puede ser? Si estaríamos en una catástrofe. La verdad es que ese exceso de consumo, ¿ya? No es sobre lo regenerable, es sobre lo acumulado. Entonces, cuando quemamos petróleo, cada año, o sea, el petróleo se acumuló en cientos de miles de millones de años, de selvas tropicales y dinosaurios y plantas y animales y todo, que después se quedaron bajo tierra, se transformaron en petróleo, ¿eh? Y resulta que lo que la Tierra acumuló en miles de millones de años, lo quemamos en 200, ¿ya? Entonces estamos quemando stocks, stocks biológicos naturales que no solo son inertes, no solo el petróleo, ¿ya? ¿Cómo han declinado los pescados? Jano ahí, mi compañero de Valparaíso, se acordará cuando estábamos estudiando en la Católica, Valparaíso y la reineta, nos comprábamos 3 reinetas por 500 pesos en el mercado de Valparaíso. Hoy día ya no quedan reinetas, hoy día la reineta te vale 10 lucas el kilo. Entonces hemos eliminado cantidades enormes de pescado, hemos eliminado bosque forestal. Entonces hay un problema con los stocks acumulados que no se están regenerando, que básicamente están empobreciendo a las futuras generaciones, ¿ya? Hoy día los niños son más pobres en recursos ecosistémicos que lo que nosotros fuimos, ¿ya? Y eso es tremendamente grave. Eso nos dice, este modelo basado en el consumo, hay que modificarlo, ¿ya? Hay que modificarlo, hay que rediseñarlo, en el fondo. Ese yo creo que es un primer problema grande, porque además no es solo, no estamos hablando solo de calentamiento global, ya no les quería ni hablar de calentamiento global porque ya todos lo sabemos. El año pasado salió un paper que hizo peer review de 11.000 papers sobre calentamiento global, y el consenso era del 100% respecto a las causas antropogénicas. O sea, ya el negacionismo climático no corre, digamos, ¿ya? Pero esto se nos olvida, ¿ya? Se nos olvida que el problema real no es el CO2, el CO2 es una más de estas curvas, ¿ya? Voy a poner aquí el puntero láser, ¿ya? Acá está la concentración de CO2, ¿ya? Es una de las curvas, pero tenemos crecimiento de población, crecimiento del PIB, crecimiento de fertilizantes, uso de agua, represas en los ríos, destrucción de bosques tropicales, destrucción de biodiversidad, o sea, todo es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 250 años? ¿Ya? Si se fijan, todas las curvas parten en 1750, hasta el 2000, básicamente es el periodo de la revolución industrial. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo llegamos a esta locura, ¿no es cierto?, de estar comiendo los 2 planetas al año y de estar consumiendo los recursos mucho más allá de lo que finalmente permite nuestra propia subsistencia como especie. Ya estamos hablando acá de un suicidio, de un suicidio de la civilización finalmente. ¿Cómo llegamos a esta locura? Eso nos lleva al segundo problema, ¿ya? Yo creo que hay 3 grandes desafíos. Está el tema ecosistémico, está el tema del consumo ecosistémico, está el tema de la concentración del poder, ¿ya? Que es otro problema grande. Y después vamos a ver cómo esto se conecta también con el tema de la revolución tecnológica, ¿ya? Ahora, para entender cómo llegamos a la concentración del poder que tenemos hoy día, hay que hacer un poco de historia. Y disculpen si me estoy dando una vuelta un poco larga, el cientista social que se me arranca por ahí. Pero la verdad es que los estados-nación actuales son el resultado de un periodo evolutivo, ¿ya?, que fue muy brutal, ¿ya? Fue un periodo de expansión económica y territorial, que la única manera de sobrevivir, básicamente fue un periodo muy belicoso, ¿ya?, fue concentrando el poder de decisión sobre millones de personas en liderazgos cada vez más centralizados, ¿ya? Bueno, son líderes responsables, electos. ¿Qué puede salir mal? ¿Ya? Bueno, bastantes cosas, ¿ya? Digamos, no es, cuando hablamos de las guerras económicas entre Estados Unidos y Corea, o entre China hoy día, bueno,
uno empieza a cuestionarse si estas personas que manejan el destino de otros millones están realmente decidiendo en pro del bien común, o ya uno empieza a cuestionarse derechamente en pro de qué intereses están decidiendo, ¿ya? Si el bien común, por definición, o sea, si nos quedamos sin planeta, ¿dónde queda nuestra definición del bien común, digamos? No hay que buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Pero bueno, eso es un problema ya más de índole política, que no quiero quedarme en eso. Pero sí conectar con el hecho que estamos hablando de los años 1900, antes de la Primera Guerra Mundial, la mitad del planeta era el imperio colonial de potencias europeas y de Estados Unidos. Ahí Estados Unidos fue en sí mismo una colonia europea. Y esto en 1900, porque también acá ya se independizó América, pero América también fue un territorio colonial de España, todos lo sabemos. Entonces, en este periodo colonial, básicamente los países crecieron mucho, ¿no? Se expandieron mucho los territorios, y sobre todo, al expandirse tanto, tuvieron que inventarse. Hay un libro genial de Benedict Anderson que se llama Imagined Communities, de cómo los Estados-nación tuvieron que diseñar su identidad con bandera, con himnos nacionales, con leyes, con congresos, con sistemas electorales. Fue un diseño, no era algo natural. Para mí, o sea, ¿qué tan natural es que un ariqueño se sienta con nacional de un magallánico? ¿Ya? No es natural, es una escala que va muy, muy lejos de lo que es una comunidad real en términos antropológicos, ¿ya? Entonces, está esta parte, esta construcción imaginaria de los Estados-nación, ¿ya? Justamente para poder delegar el poder de millones de personas en una sola, ¿ya? Que tiene una razón muy bélica. Y esta curva que ven al lado es de las curvas más brutales que yo nunca he hecho. Me puse a juntar muertes en guerra, ¿ya? Y cuando uno ve desde Napoleón, ya en el año 1800, en adelante, hasta Vietnam, hay un aumento exponencial de las muertes acumuladas en guerra. ¿Qué quiere decir que somos? Y si uno corrige por población también, sigue siendo exponencial. ¿Ya? El punto es que Napoleón industrializó la guerra, ¿ya? La revolución industrial fue una revolución bélica. Napoleón cambió la lógica de la guerra de dos ejércitos de élite que se eliminaban mutuamente. Entonces ya morían 100 personas en una guerra y un señor feudal conquistaba el feudo del otro, porque moría un 1% de la población. A guerras de exterminio, en que la lógica de ganar la guerra es reclutar campesinos, ¿ya? Y los que no los reclutáis los matáis de hambre porque son el enemigo, y hacer fábricas de fusiles y poner a los campesinos a disparar fusiles, que lo entrenáis en un día, no necesitáis una vida de entrenamiento para pelear con espadas, digamos. Y eso llegó, obviamente, ya la industrialización de la guerra en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que murieron casi 80 millones de personas, fue brutal. Es una locura. Y ya la industria bélica, ya todos saben de qué hablamos, ¿no es cierto? Entonces está muy ligada a la revolución industrial con la concentración del poder en Estados-nación, de forma muy, muy belicosa, ¿ya? Y no es casualidad que los ingleses hayan expandido su imperio. Los ingleses se dotaron de una máquina económica, los ingleses inventaron la medida del valor agregado, ¿ya? Y el PIB actual que tenemos se perfeccionó, ¿ya?, en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?, para estimar el poder bélico, para gestionar la capacidad de producir armas de forma industrial, ¿ya? Entonces, nuestras medidas económicas, ¿ya?, el PIB, si no está midiendo la destrucción de capital natural, es porque ese no es el objetivo del PIB. El objetivo del PIB es expandir el dominio, ¿ya?, y expandir el dominio de forma bélica y luego también de forma comercial, ¿ya? Porque por suerte, después de Vietnam, digamos, ya las Naciones Unidas se crearon, se fortalecieron y pararon esta carrera armamentista, porque la Tercera Guerra Mundial nos mataba a todos, digamos, y varias veces. Entonces, detuvimos esa locura bélica, pero seguimos hoy día con locuras de qué país tiene más PIB, siendo que el PIB en realidad mide muy mal el bienestar actual, ¿ya? Históricamente sí tiene correlaciones muy fuertes con la reducción de la pobreza, etcétera, pero en el punto actual, en que ya llegamos a un límite de consumo, el PIB está perdiendo su correlación con el bienestar de las personas. Entonces, ¿para dónde llevamos todo este sistema? ¿Cuál es la conducción de la economía? Y eso es un problema de diseño. Porque también es un problema, y también es un problema social, y acá, aquí yo hablo un poco, yo también trabajo de codirector del Observatorio de Conflictos del COES, y estamos bien metidos en el tema de la actividad contenciosa,
que está súper ligada a una percepción de injusticia, ¿ya? Que deriva que finalmente hoy día hay más riqueza que nunca en la historia, y está muy concentrada en un pequeño porcentaje de la población. ¿Ya? Y desde el 2010, por lo menos, en Chile desde el 2006, con la Revolución Pingüina, si quieren, pero hay una, y en realidad desde el 2008, después de la crisis de las subprimes y Occupy Wall Street, etcétera, ya hay una movilización contenciosa bien global. Los más recientes fueron el año pasado el estallido social en Chile. Actualmente en Estados Unidos estamos viendo el Black Lives Matter, que se junta con las desigualdades sociales frente al COVID, etcétera. Estamos en una paradoja, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, hay menos pobreza que nunca y hay más percepción de injusticia que nunca, ¿ya? Y eso tiene que ver, más que con el Gini, que mide la desigualdad bruta, tiene que ver, yo creo, con la concentración de tal como se concentra mucho poder político en unos pocos líderes de países cada vez más grandes, hoy día se está concentrando mucho poder económico, ¿ya?, en los dueños de pocas empresas cada vez más grandes también, ¿ya? Y Oxfam, que es una ONG bien seria, ¿ya?, que hace bastantes estadísticas económicas globales, ¿no?, inventó el Inequality Countdown, que empezó cuando 100 personas en el mundo tenían lo mismo que la mitad más pobre, y bueno, eso iba bajando, y hoy día ya estamos en aproximadamente 26 personas en el mundo tienen la misma cantidad de riqueza que el 50% más pobre, ¿ya? Entonces eso es fuerte, ¿no? Es fuerte, y son desigualdades, o sea, y esta concentración de riqueza, más que la desigualdad en sí, es la concentración en un grupo muy simbólico. Esta concentración de la riqueza se bajó después es lo que mostró Piketty, ya tiene un libro muy, muy interesante, Capital en el siglo XXI, que la curva roja muestra la cantidad, el porcentaje de riqueza que tiene el 1% más rico, ¿no es cierto?, y que subió bastante antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo en niveles históricamente bajos, y ahora, desde los años 80, ha vuelto a concentrarse por una serie de cambios en el sistema financiero internacional, de regulaciones del comercio internacional, de regulaciones también internas en los países, de reducción de los impuestos progresivos, desmantelamiento en realidad de las estructuras progresivas de impuestos en Estados Unidos y muchos otros fenómenos que obviamente no vamos a hablar de todos, ¿ya? Pero claramente hay una percepción de injusticia de esta concentración muy grande, ¿ya? Y aquí uno dice, es realmente inédito esto, ¿ya? No hubo épocas más desiguales. En términos políticos sí, ¿ya? Un rey te podía matar, digamos, sin ir a la justicia. En términos de un economista que diría, bueno, al final el poder se mide en la cantidad de horas de trabajo que tú dispones, ¿ya? Es lo único que permite comparar, por ejemplo, a Creso en Roma con Bezos, el dueño de Amazon hoy día, y la verdad es que si uno lo mide en cantidad de horas de trabajo a disposición de grandes CEOs, la verdad es que tiene un poder que nunca nadie antes tuvo en la historia, ¿ya? Ni emperadores, ni magnates, etc. Entonces hay poder muy, muy concentrado. Y el driver de esta concentración es la tecnología, es la revolución de la inteligencia artificial y la revolución de la robótica, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es el driver? Porque uno ve en los últimos 13 años cómo ha cambiado el panorama de las top 10 multinacionales. Estas son las 10 empresas del planeta que tienen más capital, en el fondo. El año 2006, si se fijan en rojo, eran 6 empresas relacionadas con temas energéticos, de petróleo, etc. ¿Ya? Energía, mundo material. Y una, que era Microsoft, que está relacionada con la economía inmaterial, la información. Y hoy día no queda ninguna energética, ninguna. 13 años, ¿ya? Este es un cambio en 13 años. En el 2019, 7 de las 10 más grandes son inmateriales, ¿ya? Son empresas Amazon, Microsoft, que no venden materia, ¿ya? Venden información, venden paquetes de software, venden relaciones sociales, venden redes sociales. Y hay otras 2 que son financieras, Berkshire Hathaway y JP Morgan Chase, y Johnson Johnson, que es farmacéutica. Y este cambio, yo creo que nunca había pasado en la historia así, una vuelta de torta de lo material a lo inmaterial en 10 años, un poco más de 10 años, ¿ya? Esto muestra la capacidad de crecimiento y la capacidad de generación de riqueza que tiene la robótica, ¿ya? La automatización de tareas, el análisis, la inteligencia artificial, ¿ya? No voy a entrar al detalle de todo este gráfico al lado, ¿no? A tal punto que Bill Gates dice, bueno, hoy día
si los robots están dejando sin pega a la gente, tenemos que aplicarles un robot tax, ¿ya? Porque en la sociedad de la abundancia, el valor de la persona ya es intrínseco, entonces si te quedas sin trabajo, bueno, te mantenemos, ¿ya? Ya no tenemos esa dolor económico de decir, tenemos que resolver la pobreza, entonces todos tienen que trabajar al máximo de su tiempo y entregar todo el tiempo a generar dinero o generar riqueza, si ya sobra riqueza en el mundo. Entonces hay un cambio bastante importante en cuanto a la sociedad que es viable en otro régimen de producción. Y es esto, finalmente, veíamos el gráfico antes, el consumo que ya llegó a casi el doble de lo que tiene el planeta, y estamos en esta transición, y hoy día estamos aquí, hoy estamos aquí, y este es el desafío que tenemos que resolver. ¿Cómo estamos pasando de un sistema de acumulación insostenible, basado en el crecimiento, en la conquista, en la concentración, a sistemas que tienen que ver con la optimización de procesos, con la cooperación entre personas y con la distribución de recursos? ¿Ya? Y todo esto es muchísimo más difícil. ¿Ya? Las tres primeras, bueno, vamos a competir nomás y peleamos. Las tres segundas requieren diseño. ¿Ya? No son espontáneas, no surgen del equilibrio de oferta y demanda en mercados competitivos. ¿Ya? Tienen que diseñarse, tiene que haber voluntad, tiene que haber una idea detrás que crea nuevas formas de crear valor. ¿Ya? Y ahí es donde entra el diseño. ¿Ya? Hasta ahora hemos visto puros problemas. Entonces, ¿por dónde están las soluciones? ¿Cómo podemos entender esta inteligencia? ¿Cómo podemos lograr esta utopía? Bueno, ya hace rato los países nórdicos ya van avanzando en este sentido. Este es uno de muchos ejemplos, pero para mí es muy simbólico. Es esta Copenhagen Plant en Copenhague, que uno la ve y piensa que es como el Guggenheim de Bilbao, ¿ya? Como arquitectura osada, y tiene una cancha de esquí. Es un parque esquiable. En invierno cae nieve y la gente va y esquía. Y esto no es un museo, esto es una planta que quema basura. ¿Ya? Y está en el waterfront de Copenhague y es un aporte al paisaje, y no solo al paisaje. ¿Ya? En vez de... ¿Y qué estamos nosotros en Santiago? ¿Ya? Tenemos como 7 vertederos, varios vertederos ilegales. Hace un par de años se quemaron, ¿se acuerdan? Y no solo estamos botando cosas, sino que además se nos queman, ni siquiera los gestionamos bien, es una desidia total. ¿Ya? Los daneses, ¿no es cierto?, dijeron, esto no, la basura se aprovecha, y esta planta quema 400.000 toneladas de basura al año, con la cual, no libera calor, ¿ya? Porque todo el calor, en vez de botarlo a la atmósfera, lo mete bajo tierra, genera calefacción para 160.000 hogares, electricidad para 62.000, 100 millones de litros de agua pura, reutiliza el 90% de los metales, y la ceniza la usan para hacer camino. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un diseño inteligente, ¿no es cierto? Acá vemos que en realidad no tenemos por qué estar botando cosas, no tenemos por qué estar calentando el planeta, no tenemos, lo que falta es tecnología, lo que falta es inversión, lo que falta es diseño, ¿ya? Diseñar la solución que optimiza un problema, ¿ya? No es botar la basura cada vez más lejos, ¿ya? Porque el planeta ya se llenó de basura, ¿ya? Sino que es resolver efectivamente el problema. Y eso requiere mucha lucidez, ¿ya? Porque esto una vez que está hecho, todo el mundo dice, bueno, es como el huevo de Colón, ¿ya? Era fácil, ¿ya? Pero bueno, había que inventarlo, ¿ya? Y ese es el desafío que tenemos. Y acá uno puede amarrarse de varios conceptos que no es que ya están súper conocidos, así que creo que puedo pasar rápido por acá. Pero básicamente hay un concepto de economía circular, ¿ya? Que yo creo que es un must de lo que se tiene que diseñar de aquí en adelante, ¿ya? Que es básicamente eliminar el concepto de desecho en el diseño del proceso. No hay ninguna razón para que la basura siga existiendo como basura, para que se pierda, ¿ya? Si ya estamos en un contexto en que el recurso natural es lo escaso, bueno, una vez que entra el sistema productivo no debe salir, no debe botarse, es lo valioso, ¿ya? Hoy día es lo valioso, y hay que hacer un link más, hay que diseñar el link, cómo yo desde la basura puedo volver a reinsertar materia al ciclo productivo. ¿Ya? Hoy no le estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Ya de forma un poco más detallada, el diseño ya no solo debe considerar el producto en sí, sino que tiene que considerar el lugar de ese producto en una cadena de valor.
¿ya? En una cadena de valor que tal vez mi producto ocupa algo que se está reutilizando o cuando se termina está diseñado de tal forma que sea fácil reutilizarlo para otra cosa, ¿ya? Uno no está pensando solo en hacer algo, un artefacto chiquitito súper contenido en sí mismo, uno está creando conexiones en el mundo, ¿ya? Conexiones y tiene la responsabilidad de darle buen uso a la materia con la cual uno va a fabricar y que esa materia no se pierda después que yo le doy el uso que le quiero dar. ¿Mm? Y ahí, bueno, viene un diseño, ¿no es cierto?, súper complicado que hay que diferenciar todo lo que son los recursos renovables, que se entienden más bien como en un flujo de entrada y salida, a todo lo que es el reciclaje de productos más manufacturados que tienen distintas etapas de reinserción en los ciclos productivos, etcétera. ¿Ya? Quedémonos con esa idea general, no quiero entrar en el detalle, podemos conversarlo después, si les interesa, además que estas son cosas que creo son bastante conocidas. Eh, y pensemos en Chile, ¿ya? ¿Qué está pasando en Chile? Ahora yo creo que para pensar en Chile tenemos que introducir otro concepto que está muy relacionado con la economía circular, pero que es la economía endógena. ¿Ya? Eh, ¿Qué es la economía endógena? Y yo creo que se entiende mejor por contraposición con el modelo que tenemos hoy día en Chile. ¿Ya? Hoy día en Chile tenemos una economía que es bastante lineal, ¿ya? En el sentido de la economía lineal que acabamos de ver en el slide anterior, y extractiva. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos un hinterland, que son prácticamente todas las regiones de Chile, ¿ya? Donde se extraen recursos naturales, ¿ya? Y los intercambian por artefactos manufacturados. ¿Ya? Y el ingreso en estas regiones es aproximadamente 1 en términos relativos. ¿Ya? Básicamente no hay un multiplicador endógeno. ¿Ya? Lo que venden, lo compran. Y esto ha sido empíricamente demostrado por Patricio Sosa, perdón, Patricio Aroca y Sosa, se me olvidó el nombre, pero un paper bien conocido en Chile el año 2003, que calculan con matrices de insumo producto, son economistas regionales ellos, con matrices de Leontiev, etcétera, toda una serie de metodología bastante rigurosa, ¿ya? Y encuentran que efectivamente en Magallanes y en Arica el multiplicador endógeno es casi prácticamente nulo. ¿Ya? La riqueza es todo la extracción del territorio y no hay más riqueza que eso. En Santiago, de nuevo con cifras empíricas de Aroca y Sosa, eh, hay un multiplicador endógeno de 2, vale decir que además de comerciar ya estos materiales crudos ya, que vienen de regiones y que se van al extranjero, porque es un hub, ¿no es cierto?, un hub de comercio internacional, hay toda una serie de servicios locales, ¿ya? Bastante densos, financieros y de comercio, etcétera, algo de manufactura, digamos. Entonces, como ya hay una economía más compleja en Santiago, el ingreso, aunque el flujo material es el mismo, el ingreso se duplica, ¿ya? Porque hay más interacciones económicas locales, y estos materiales se van a industrias en el extranjero, ¿ya? Que además de ser comerciantes y además de tener servicios locales, generan manufactura, agregan valor a la materia, ¿ya? Y ahí tienen otro puntito de multiplicador endógeno, y el ingreso promedio tiende a ser el triple, ¿ya? Básicamente, mientras más complejidad económica uno introduce en un territorio, en el mismo flujo de materiales, ¿ya? Uno genera más ingresos, porque genera más servicios entre las personas, genera más formas de crear valor a partir del trabajo. ¿Ya? Pero bueno, finalmente vuelven los productos manufacturados, se van perdiendo en el camino, entonces es una economía abierta, lineal, y que nos estamos perdiendo muchísimas oportunidades económicas. ¿Ya? Entonces, ya para definir y cerrar un poco esta idea del multiplicador endógeno, ¿ya? Uno podría definirlo como el número de transacciones locales en un flujo económico, en que a partir de un 1, que es el import-export, uno puede ir combinando servicios, manufactura, para agregar otro par de puntitos de ingreso, además de lo que estoy exportando. ¿Ya? Hay una oportunidad gigantesca de desarrollo económico, de cohesión social, de mejorar las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no estamos solo en esto, ¿no? Hoy día los que estén metidos en círculos de makers y de Fab Labs, etcétera, hay que han tomado mucho vuelo con la pandemia. Y hay un montón de plataformas que han surgido. De hecho, acuérdenme de darles un par de... Hay un evento acá en Chile el próximo martes, virtual, al cual acuérdenme después, porfa, de mandarles el link, porque si les interesa este tema, hay que meterse, hay que conectarse en plataformas, ¿ya? Es el momento de meterse en plataformas globales. En este caso es una plataforma global de fabricación distribuida, que proponen lo mismo, ¿ya? Es un libro Design, Remix, Shape, Repeat, que dice lo siguiente, o sea, qué locura este mundo en que agarramos materia de América, la llevamos al sudeste asiático,
para procesarla, con tremendas pérdidas en el camino, para devolverla al mundo con más pérdidas, y al final con un matching muy malo el matching. O sea, ¿qué posibilidades hay que el chino le chunte el producto que yo quiere? ¿Ya? Y esto, por supuesto, en una economía bastante lineal, con entrada, salida, basura, desechos, etc. Y lo que proponen en este libro, que me parece bastante coherente, que no son ellos nomás, pues es parte de, viene de una fundación de diseño distribuido que está fundada, que tiene fondos de la Unión Europea, etc. O sea, la Unión Europea se está tomando esto muy en serio, le están metiendo lucas grande a este tipo de plataformas y a este tipo de iniciativas. Y dice lo siguiente: yo en realidad con un Fab Lab puedo tener una pequeña fábrica local que no necesito para ser competitivo hoy día. ¿Ya? Ha bajado tanto el costo de la fabricación digital que ya para fabricar artefactos elaborados yo no necesito invertir millones de dólares en una industria gigante como Tesla. ¿Ya? Yo puedo hacer un montón de cosas, no voy a hacer un Tesla, digamos, pero sí puedo hacer un montón de cosas de tecnología media o relativamente alta en el jardín de mi casa. Si tengo un plotter 3D, si tengo un CNC, si tengo un par de maquinitas, ¿ya? Un brazo robótico, y con eso yo ya puedo tener una pequeña industria, ¿ya? Que puede usar recursos locales, satisfacer necesidades locales, generar nuevos vínculos, ¿ya? Generar nuevo valor localmente, ¿ya? Y al final lo que se mueve en el mundo no es la materia, es la información, son los diseños, ¿ya? Todo esto son modelos open source, entonces a mí me llega, ¿no es cierto? Lo vimos claramente, y el Design Lab estuvo súper activo participando ahí en todo lo que fue fabricación de protectores faciales para la pandemia, ¿ya? Que llega un diseño, tú lo mezclas y dices, mira, en realidad yo tengo otros materiales y a lo mejor somos más cabezones, menos cabezones localmente, ajustáis paramétricamente y replicas ese diseño, lo mejoras, y al mejorarlo lo devuelves al sistema de información, y al final estamos regalándonos diseños, ¿ya? Para fabricantes locales, ¿ya? Y aquí entramos en una lógica global, cooperativa, que claramente, obvio, no es la panacea, todavía esto no flota, hay que inventarle modelos de negocio, esto tiene que desarrollarse, pero está creciendo, y obviamente que es una pista súper atractiva para decir, esta ambición de bajar el consumo y de optimizar las cosas sin empobrecernos, ¿ya? Si la idea es que todos queremos seguir aumentando el bienestar, pero hay herramientas, ¿ya? Tenemos herramientas que no teníamos antes, hay que aprovecharlas, hay que aprender a usarlas, ¿ya? En Chile podríamos tener una economía endógena basada, ¿no es cierto?, en colegios técnicos. Hoy día en el Design Lab tenemos tremenda demanda de colegios, pero no damos abasto, no tenemos tiempo, pero que ganas de poder ir a escuelas técnicas a enseñarle a niños de primero medio a ensamblar, primero a usar un Plotter 3D, a ensamblar las piezas que genera, y a lo mejor en cuarto medio ya termináis enseñándole diseño digital con generativo, con machine learning, qué sé yo, o después después del colegio, no importa, ¿ya? Pero hay que empezar, son herramientas educativas, aprender con las manos súper atractivos para el colegio, ¿ya? Hay culturas materiales que necesitan herramientas, ¿ya? Si lo que hay que llevar hoy día al territorio a través del Fab Lab no son productos, son herramientas para que desarrollen sus artes locales, su cultura material, para que se desarrolle la agricultura familiar. ¿Ya? ¿Por qué la agricultura se paga tan mal? No porque no sea importante, sino porque consume mucho tiempo. Hoy día podemos automatizar un montón de procesos con bajo costo en la agricultura, ¿ya? Y liberar ese tiempo del agricultor para que vaya a aprender a hacer otras cosas. En la ciudad podemos cultivar, en la ciudad podemos reciclar los residuos tecnológicos, en el campo también, digamos, o sea, y ¿por qué no? O sea, ¿por qué privarnos de tener un multiplicador endógeno de 3 si tenemos las herramientas para hacerlo? ¿Ya? O sea, no es, no es, nos falta tiempo, nos falta tiempo, pero las herramientas están apareciendo, hay que desarrollarlas, hay que apropiárselas y hay que repartirlas. Son cosas que están pasando. En Europa, por ejemplo, en Francia, la fabricación digital se está enseñando en los colegios. Los niños aprenden, se interesan. Niños que tenían aburrido, para el profe es una maravilla poder llevarlo a jugar con un plotter 3D, a fabricar sus propios experimentos. En Lisboa, este es un taller de reparaciones con fabricación digital. En Lisboa, saben que después de las últimas crisis de Europa hay mucho desempleo. Bueno, los desempleados van y a lo mejor aprenden nuevas cosas, ¿ya? Se forman comunidades en torno a la fabricación digital, se aprende, se transmite el conocimiento, ¿ya? Hay mucho que hacer, ¿ya?
y a bajo costo. Por ejemplo, algo que puede parecer de ciencia ficción, claro, cultivar con robots. Bueno, este robotito que ven acá debe costar 10.000 veces menos que un tractor y no consume benzina, se mueve solar y resuelve el principal problema del tractor y de la agricultura industrial, que es que aplastan el terreno, matan el terreno y después como lo aplastan para que respire, hay que removerlo, interrumpen una serie de procesos biológicos que afectan la calidad del suelo y hay que fertilizarlo. Y entramos en esa locura de por el gran tamaño hacer cosas poco óptimas. ¿Ya? Un robotito chiquitito como este, que apenas deja huella y que ya tiene software de reconocimiento, software se replica, de reconocimiento, puede desmalezar, puede fertilizar, puede plantar, puede cosechar y está todo el día dando vueltas. ¿Ya? Y si uno al final hace raya para la suma, sale harto más barato, ¿ya? Y va a ser cada vez más barato. Entonces hay formas inteligentes de hacer las cosas hoy en día, ya solo que no nos hemos dado el tiempo para aprenderlas. ¿Ya? ¿Por qué alguien va a tener que encerrarse 33 mineros a sacar carbón bajo el nivel del mar? ¿Ya? Así, un robot te puede sacar mineral. ¿Ya? Al final también uno se raya para la suma y te sale más barato. ¿Ya? El problema no es eso, el problema es qué hago con la gente que pierde el empleo. ¿Ya? Ahora, eso nos lleva a otro problema que vamos a atacarlo más hacia el final. ¿Ya? Pero digamos, son cosas que están pasando. ¿Ya? Esto que puede parecer súper ciencia ficción, son cosas que pasan ahora. ¿No? Y ya con esto voy a ir cerrando. Quiero hacer como dos puntos que yo creo resumen un poco todo esto. Uno que, ¿cómo definimos crear valor? ¿Ya? Crear valor significa construir relaciones. ¿Ya? El valor es eso, el valor no se mide en pesos o en dólares, se mide en bienestar el valor. ¿Ya? Y una relación tan simple que puede ser una economía endógena circular como lo que están haciendo en Rotterdam, de poner recolectores de plástico y transformarlos en parques, tampoco es algo tan complicado, pero están creando una nueva relación, un nuevo uso a este residuo plástico que genera ya nuevos espacios públicos. ¿Y por qué? Y no es one shot, es todo el rato. ¿Por qué no llenar un río de parques flotantes? ¿Ya? En vez de tener plásticos cochinos. Le da un uso, le da otro aire a la ciudad, otro espacio público a la ciudad. Y también uno puede pensar en crear relaciones culturales o inmateriales. Tinder, ¿ya? Soluciona un tremendo problema, que es cómo uno resuelve el matching entre parejas y el algoritmo que generan el Tinder como un artefacto de información, de matching y de creador de relaciones es brillante. ¿Ya? Porque te perfila, te conecta, al mismo tiempo te da la posibilidad de tomar decisiones en el proceso, y por eso tuvo tanto éxito, ¿ya? Porque genera mucho valor, ¿ya? Genera relaciones. Y en general, esta economía de Uberland, con el libro de Rosenblatt, todos estos apps, Corner Shop, Uber, lo que están haciendo es generar relaciones más transitorias, digamos, ¿ya? Con el taxista, con la persona que me hace las compras, digamos, ¿ya? Generar relaciones súper potentes como forma de crear valor. ¿Ya? Y en realidad aquí ya entro al terreno ya de la superutopía y me disculpan si sueño un poco, digamos. Ya, perdón. Que básicamente podemos concebir hacia el futuro, ya no es ahora, pero se puede construir, tenemos las herramientas para hacerlo, un socio-ecosistema, ¿ya? En que todos los seres sentientes tienen un valor intrínseco. ¿Ya? No estamos entendiendo a una persona como un factor de producción, ¿ya? Que es válido en la sociedad porque trabaja tantas horas al día. ¿Ya? Tú eres válido porque naciste. ¿Ya? Y hoy día la tecnología existe para transformar desechos y recursos inertes a través de inteligencia artificial, manufactura, en riqueza. ¿Ya? Pero esa riqueza, lo que debe alimentar después es construir relaciones entre nosotros y encontrar otras maneras de relacionarnos con el ecosistema, reparar lo que hemos destruido, conectarnos unos con otros, enseñarnos más cosas, porque vamos a tener tiempo. ¿Ya? Nos vamos a quedar sin pega. O más bien, vamos a ser liberados de un montón de trabajos que no tienen sentido al ser humano. Meterse un hoyo en una mina o estar, a lo mejor, bueno, a lo mejor a alguien le gusta estar con la tierra, pero ya estar bajo sol, ¿no es cierto?, todos los días, 365 días al año, bueno, no se puede ahorrar esa pega, puede cosechar, puede pensar en la semilla que va a plantar y hacer otras cosas más interesantes en el tiempo libre que quiera. El problema es cómo sostenemos eso socialmente. Y ahí, bueno,
entra toda la discusión del robot tax, del ingreso universal garantizado, ya que son temas que se están debatiendo hoy día, ¿ya? O sea, esto ya, la pandemia nos aceleró y adelantó decisiones en varios años. Y otra idea, ¿ya? Que yo creo que es tremendamente relevante para entender cómo se plantea un máster en diseño, ¿ya? Es que, cómo planteamos la innovación finalmente, ¿ya? Y para eso hay que entender dos cosas, ¿ya? Yo creo que es un buen paralelo hacer los grados de capacitación del ser humano con distintos paradigmas que han habido en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿ya? Y primero, el primer nivel de capacitación es un técnico que es capaz de ejecutar instrucciones complejas, ¿ya? Ir de A a Z pasando por B, C y todos los pasos intermedios, pero ejecutando cada paso a la vez, y aquí esto es súper importante en la industria automotriz, por ejemplo, técnicos altamente capacitados, etc. Pero hace rato que los robots ya están reemplazando ese tipo de pega, y conceptualmente, el minuto en que ya supimos que una inteligencia artificial podía derrotar era más eficiente que la mente humana en este tipo de tareas, ¿ya? Fue cuando Deep Blue le ganó el campeón mundial de ajedrez, ¿ya? A Kasparov. Porque básicamente ya la capacidad de procesamiento lineal programado ya le ganaba cualquier capacidad intuitiva de cálculo de un cerebro humano. Hay un segundo nivel entonces, ¿ya? Si las máquinas nos ganaron lo técnico, bueno, nos queda lo profesional. Y es cierto, un profesional ya resuelve problemas en el ámbito del oficio, sabe A y sabe Z, los tiene como problema, y tiene que entender cómo yo resuelvo el problema de ir a A a Z, ¿ya? Cómo yo diseño el manual para que el técnico construya el auto, o qué mejoras puedo hacer al diseño del auto. Ahora, este tipo de tareas, que son complejas, también la inteligencia artificial nos superó el año 2016, ¿ya? Cuando AlphaGo le ganó al ICEDOL, ¿ya? Básicamente con algoritmos de deep learning, de aprendizaje profundo, ¿ya? Que tú les dices, estas son fotos de gatos y de perros, quiero que reconozcas las de gatos, ¿ya? Y todos los algoritmos de reconocimiento de imágenes se basan en deep learning, porque son instrucciones demasiado complejas para que nadie pueda programarlas linealmente. Entonces, la máquina aprende un poco sola, ¿ya? Con ese tipo de estrategia, ya el juego del Go, que tiene muchísimos más parámetros que el del ajedrez, una inteligencia artificial ya nos gana. Y en temas más aterrizados al diseño, tenemos hoy día todo lo que es el diseño generativo, ¿ya? Es una buena forma de verlo también. En el fondo, nosotros le decimos a este software, mira, esta es la solución que yo quiero, este es Z, ¿no es cierto? Tengo que fijar mi brazo robótico a mi tabla de trabajo, entonces necesito 4 pernos y una rótula móvil. Y yo diseño la performance, yo diseño la función que tiene que tener la pieza, y el software me calcula la forma óptima, ¿ya? Me calcula esta curva, ¿no es cierto? Cómo yo conecto tu problema, cómo yo resuelvo el problema que me definiste. Esta es la definición del problema, pero la solución se hace por Machine Learning. Entonces ya entramos a un tercer paradigma, ¿ya? Y entonces ya nos ganan lo profesional. Bueno, vamos al nivel de magíster. ¿Y qué es lo que hace un magíster? El magíster es el que decide qué es lo que es A y qué es lo que es Z. El magíster es o el emprendedor, digamos, o el creativo, ¿ya? Es el que decide, identifica cuál es el desafío, es el que pone las buenas preguntas, ¿ya? Es el que propone las estrategias de solución, que después se verá cómo se solucionan, pero es el que formula la pregunta, ¿ya? Y ahí es donde nace la innovación. En este desafío, un mundo cambiante, ¿ya? Ya no podemos hacer lo que siguieron haciendo nuestros abuelos. Tenemos que volver a hacernos todas las preguntas hacia el futuro, ¿ya? Por eso, esta capacidad de analizar el mundo y de proponer estrategias de solución, ¿ya? Es más necesaria que nunca. Y es lo único que nos separa todavía de la inteligencia artificial, ¿ya? Ahora, los tecno-optimistas dicen que el 2050 ya la inteligencia artificial va a tener inteligencia general, ¿ya? Y va a ser capaz de plantearse sus propias preguntas, de reconstruirse a sí misma, ¿ya? De hacer otras cosas, ¿ya? Y ahí perdemos el control. Ese es el problema. Y ahí tenemos dos escenarios, uno que es el escenario Terminator, ya que nos vamos a la guerra con esta inteligencia superior, o el escenario de ya la iglesia de la inteligencia artificial, y esto es cierto, hay varias sectas en el mundo hoy día que se plantean el tema de decir, estamos construyendo reconocemos que una inteligencia artificial billones de veces más inteligente que el ser humano tiene que entenderse como un dios, lo estamos construyendo, y ojalá que sea buena onda con nosotros, ¿ya? ¿Cómo construir una relación constructiva con estas inteligencias? Pero ahí ya nos vamos
en otros temas y ya estoy muy pasado. Ahora sí que cierro. Ciencias del diseño. ¿Ya? Es una ciencia, sigue el método científico. El método científico lo ha usado la humanidad durante 500, no sé, 400 años para plantearse buenas preguntas. ¿Ya? Hace rato estamos usando métodos para plantearnos buenas preguntas. Usémoslo. ¿Ya? El método científico, bueno, observación, estado del arte, hipótesis. La hipótesis es la pregunta. El experimento trata de responderla y con lo que aprendemos volvemos a formular las hipótesis, etc. ¿Ya? No les quiero hacer tomar mucho rato en método científico, es conocido por todos. ¿Ya? Ahora, en el diseño, esto es más complejo, ¿ya? Es transdisciplinario, hay que ponerse de acuerdo en muchas otras cosas. Y siempre hay que tener cuidado, yo creo, de integrar otras disciplinas sin sustituirlas. ¿Ya? Si yo voy a trabajar en prótesis médica, el que va a plantear las preguntas es el médico. ¿Ya? Yo a lo mejor voy a aportar soluciones, voy a respetar el conocimiento de los agrónomos si me meto en temas de agricultura, pero sí voy a poder fabricar buenos agricultores, ¿ya? O buenas herramientas para mejorar la productividad de la agricultura, pero siempre con respeto al otro profesional. Y sobre todo es una actividad creativa, perdón, ahí dice poiesis, debería decir poiesis, en el sentido poético, de crear cosas que no existen. ¿Ya? Y aunque sea metódico, es esencialmente creativo, y no tiene sentido si no es creativo, ¿ya? Si básicamente no cambia las cosas. ¿Ya? Y para ello, para cambiar las cosas, uno se enfoca en el desarrollo sistemático de artefactos, define performance del artefacto, qué tiene que cumplir este artefacto, y yo mido la performance y lo comparo con la performance de artefactos similares y sé si estoy innovando, si estoy produciendo algo mejor, ¿ya? Si logré los objetivos de mi hipótesis de diseño, ¿ya? Pero siempre en un sentido constructivo, ¿ya? Que es diferente de las ciencias deductivas. Y esto para mí me ayuda a entender mucho mi dualidad entre cientista social y diseñador, ¿no? Es decir, claro, como la ciencia social trata de entender al mundo, acá tratamos de cambiar al mundo, ¿ya? Y eso es lo que hace falta si el mundo vemos que tiene que cambiar. ¿Ya? Y para responder a la pregunta inicial, ¿ya? Que es decir, ¿cómo vamos a jubilarnos en el antropoceno? Estamos complejizando la pregunta, ¿ya? Ya no estamos solo preguntando por la jubilación, ¿ya? Sino que por la jubilación en una hipótesis de baja, ¿ya? De que tenemos que reducir el consumo, que requiere algo súper difícil, que nadie sabe cómo hacerlo todavía bien o a gran escala, que es de desacoplar la curva de bienestar de la curva de consumo. ¿No? Históricamente las dos fueron muy de la mano, hoy día ya no. Y por eso es que tenemos que reinventar tantas cosas. ¿Ya? Ahora ese reinventar tantas cosas es una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, para el diseño, para crear, para las ciencias creativas, transdisciplinarias, ya que tienen que aprender a resolver una complejidad que nunca antes habíamos tenido que enfrentar, pero para la cual al mismo tiempo tenemos muchas herramientas, muchas más herramientas que nunca antes. ¿Ya? Y hay, como yo diría, el lema debería ser optimizar, crear sin consumir, plantearse las buenas preguntas, innovar, identificar desafíos, crear relaciones de valor. Y si me preguntan, yo más que una buena jubilación, preferiría un ingreso básico universal, ¿ya? Que fue una idea que si bien nace de ideólogos más bien socialistas, hoy día los principales defensores del ingreso básico universal son economistas liberales que dicen esto permitiría eliminar un montón de fricciones, de desincentivos a volver al trabajo si está en el desempleo, de decir quién merece más pensión que otra, ¿ya? Básicamente es decir, nadie tiene, en un mundo, ¿ya?, donde sobra tanta riqueza, nadie debiera morir de pobre, ¿ya? Es indigno. ¿Por qué permitir esa indignidad? Y esto que nunca fue posible, porque no había la cantidad de excedentes suficientes, hoy día sí lo es. Y hay excedentes que se pueden crear en la creación inmaterial, como hemos visto las fortunas que explotan de Amazon, ¿no? Pero también en la educación, en la cultura, en las comunidades hacen mejores formas de hacer política, redes sociales, experiencias virtuales. Ahí hay un tremendo campo de crecimiento, ¿no? Infinito, ilimitado, es inmaterial. Luego, en un nivel más material, en crear cadenas de valor endógenas. Ya tenemos un multiplicador potencial desperdiciado en que podríamos triplicar el ingreso de las zonas rurales de Chile. Se puede, ¿ya? Y no lo estamos aprovechando porque no nos hemos dado el trabajo de diseñar esas relaciones de valor y de implementarlas y de educar para que sean factibles. Ahora es mucho trabajo, estoy de acuerdo.
Y finalmente la automatización de la manufactura, ¿ya? Que lo que hace es liberar tiempo humano de tareas que no queremos hacer, que nos hacen daño, ¿ya? Y ese tiempo liberado se puede dedicar a las otras dos, ¿ya? O sea, los ingredientes están, ¿ya? Lo que nos falta es tiempo para implementarlo, y bueno, muchas otras cosas que seguro saldrán ahora en la discusión. Así que con eso termino, espero no haberme prolongado demasiado, y muchas gracias por la atención, y veo que siguen hartos acá todavía, así que súper entusiasmado de escuchar sus reacciones a esto que les vengo a contar hoy día. Bueno, Matías, muchas gracias por la presentación. Súper estimulante el pensamiento, la lógica narrativa que nos presentaste para entender un fenómeno que es bien holístico, ¿no? Un fenómeno que tiene múltiples aristas, pero que hay que de alguna manera entender en sincronía para poder empezar con ideas de soluciones. Es el universo mismo el desafío. Entonces, en ese sentido, me gustaría bajar rápidamente a algo que tiene que ver con lo concreto del diseño y con el tiempo presente. Si hablamos de performance, del objeto, algo que diseñamos, o de las personas, ¿no es cierto? Nosotros también podemos diseñar conductas de personas. Esas conductas, tanto de objetos o de personas, tienen que tener un ámbito en donde se hace el desempeño, en donde existe performance. Eso tiene que ver con el tiempo presente. Entonces, la pregunta que yo tengo es respecto de este análisis que me hace total sentido, ¿no? Hay que cambiar esta construcción cultural que hemos desarrollado en estas últimas décadas, sobre todo, por los problemas que vemos, por los problemas medioambientales, por las futuras generaciones, por los dramas de la injusticia que somos testigos cotidianamente, ¿no es cierto? Por las alertas que aparecen en distintos lugares del planeta. ¿Cómo ves tú el problema del presente, de actuar en el presente, entendido, en el entendido que este proceso lineal de lógica y de pensamiento es muy largo y es mucho trabajo? Tú mismo lo mencionas. Hay que cambiar primero la manera en cómo se está entendiendo la economía. Entonces eso hay que poner de acuerdo a un gran grupo de personas, ¿no es cierto? La gente que puede tomar las decisiones, la gente que tiene poder político, voluntad. Y luego, en paralelo, cómo este proyecto de cambio, de transformación, que tiene que ser desde el presente, ¿no es cierto? No podemos llevarlo mucho al futuro porque no hay tiempo. ¿Cómo hacemos que eso entre en la máquina de productividad a la cual estamos acostumbrados? Es decir, ¿cómo cambiamos las prácticas de hoy día por los problemas que estamos viendo hoy día? O sea, si la gente se sigue muriendo y todavía no somos capaces de poner las mascarillas en la cara, ¿cómo hacemos eso? O sea, esa lógica de algo como tan básico, que el pensamiento lógico lo explica de una manera espectacular y lo conecta, pero en verdad, ¿cómo cambiamos la conducta de una manera práctica? ¿Cómo hacemos que el diseño sencillo y el diseño más sofisticado, en verdad, haga sus performances esplendorosas para que podamos tener soluciones a estos grandes problemas y grandes desafíos que se nos vienen? Y la crisis no es medioambiental, no es solo económica, no es solo política, no es solo de los recursos, es una sumatoria, ¿no es cierto?, de situaciones. ¿Cómo ves tú esa situación? Y sobre todo desde una escuela de diseño que es experimental, que es nueva, que es fresca, digámoslo, que no tiene miedo con los bordes, no tiene miedo con las convenciones de la disciplina, ¿no? Súper difícil la pregunta. Yo creo que nadie puede tener todas las respuestas. Ahora, creo que tiene dos aspectos, ¿ya? Creo que de una parte hay... Yo creo que los grandes cambios ocurren por movimientos simultáneos, ¿ya? De una motivación individual de mucha gente, pero también de incentivos estructurales, ¿ya? Que se pueden entender de dos maneras. ¿Ya? Una de, por ejemplo, si realmente uno le pusiera el costo a cada litro de petróleo, si uno le pusiera el costo del daño ambiental que ese litro de petróleo por quemarlo va a generar en términos de calentamiento global, probablemente el litro de petróleo, en vez de valer lucas, valdría
10 lucas. ¿Ya? Y ahí tendría un incentivo potente. ¿Ya? Y así tanta internalización de costos ambientales o internalización de costos sociales. Y eso se está haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, las industrias salmoneras en el sur, ya tuvimos que dejar de vender salmón. O sea, estamos corrigiendo la forma de producir salmones porque nos están acusando de dumping ecológico, que no estamos introduciendo, o sea, que estamos ahorrándonos un costo de producción, pero delegando ese costo en el medio ambiente. Eso ya no es factible, ya esas cosas están cambiando, y esos son incentivos, y de hecho hoy día la industria salmonera, tenemos una tesis de eso en el MIT, están trabajando en salmonera justamente porque la industria salmonera necesita soluciones, ¿ya? Entonces creo que hay ajustes macro, ¿ya? En términos primero por regulaciones ambientales y luego avanzaremos a otros tipos de regulaciones que están internalizando costos, ¿ya? Y eso genera una presión a la innovación que requiere creatividad, ¿ya? Creo que eso es algo que tiene que seguir pasando y es de toda lógica que ocurra, ¿ya? Entonces hay que subirse a esa ola, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que muchas veces el regulador dice, yo no puedo hacer una regulación muy restrictiva si no hay soluciones técnicas, porque si no, mato el empleo. ¿Eh? Tampoco es tan fácil. Entonces, nuestro rol individual como creativos es decir, mira, pero aquí hay una solución. ¿Ya? Y el hecho de que haya una herramienta, ¿ya?, para optimizar ciertos procesos, ¿cachai? Pueden ser industriales o pueden ser electorales, ¿ya? No estoy hablando solo de algo tan material, ¿ya? Pero el hecho de crear herramientas de optimizar procesos permite que las regulaciones sean más que se acerquen más a un óptimo, ¿ya? Que realmente regulen lo que tienen que regular porque tú ya tienes soluciones que permiten que eso se implemente. ¿Te fijáis? Entonces ahí es donde entramos como diseñadores, en tener el ojo suficiente para decir dónde está la próxima oportunidad, dónde yo puedo establecer un nuevo vínculo, ¿ya? Y de ahí de a poquito vamos sumando. ¿Te fijáis? Esto no es algo que pueda hacer un iluminado, esto tiene que ocurrir en plataforma. Y por eso otra cosa que tenemos que hacer también es conectarnos a esas plataformas. Ya les voy a mandar el link ahora para terminar de hablar, pero tenemos que conectarnos a estas plataformas. Tenemos que compartir nuestros conocimientos con otros, porque los otros nos van a regalar muchos más conocimientos del que nosotros estamos dando. ¿Ya? Hay que ser generoso. Uno mismo tiene que entrar en esta innovación con otro espíritu, que a lo mejor ya no es el de las patentes. Después veremos qué hacemos con las patentes. ¿Ya? Hoy día la patente ya no tiene tanto sentido, porque los productos cambian tan rápido que una vez que lo patentaste ya aparecieron 20 mejores. Entonces, estamos en otra, uno mismo tiene que, como creativo, tiene que hacer ese cambio y tiene que conectarse con todas estas cosas. Pero siempre en esta lógica de decir, tengo que estar viendo el primer paso, el primer experimento sencillo, y además nunca puedo perder de vista el big picture, porque ese paso, por humilde que sea, es el primero para el siguiente, y acumular evidencia, ir mejorando, ir optimizando, y uno trabaja con iteraciones, ¿cachai? Ahora es cada vez más iterativo, ¿no? Y la fabricación digital es iterativa, y compartir información es iteración en muchas partes del mundo, ¿cachai? Entonces yo creo que estamos, y todo eso se diseña, creo que la ciencia del diseño tiene mucho que aportar en este tema, ¿ya? Pero yo creo que desde el lado de las soluciones, creo que el lado de la crítica es súper necesario tenerlo claro, ¿ya? Es súper necesario tenerlo claro, pero en algún minuto también tenemos que pasar a decir, bueno, ok, está la cagada, ¿qué hacemos? De acuerdo, muchas gracias, Matías. Mira, acá hay un par de preguntas que están apareciendo por el chat, me gustaría leerlas. Matías dice, Daniela, si automatizamos varias de las tareas y liberamos al tiempo de las personas para asumir estos desafíos, ¿piensas que tenemos un capital humano preparado para eso? ¿Qué nos faltaría? ¿Cómo nos y los preparamos? Tremenda pregunta, porque yo creo que apunta directamente al cuello de botella que tenemos hoy, ¿ya? Como les comenté ahí a la pasada, lo último que yo supe es que hay 17 colegios que nos están pidiendo formación técnica en temas de fabricación digital, ¿ya? Y hay muchos más en Chile. En Chile, ¿cuántos colegios hay? 10.000. ¿Cómo vamos a abasto? ¿Cómo? Porque, lo que mostraba en las fotos, en lo que están haciendo en Europa, funciona, ¿ya? Para una escuela pública ¿qué le están enseñando? Que los niños no están ni con las matemáticas ni nada, pero tú los sentás en una mesa a trabajar con las manos y la dinámica es otra. Y el nivel de aprendizaje es otro. Y la motivación es otra. Como herramienta docente a nivel escolar. ¿Ya? Si, lo que estamos partiendo, ¿no es cierto?, desde posgrado. ¿Ya? Está bien, si en el posgrado hay que pensar esto a otro nivel, digamos, pero esto es algo que se puede enseñar desde el colegio. No es algo tan complejo. ¿Ya? Obviamente
la entrada, ¿no? Y a medida que los niños crecen, uno puede ir enseñándoles a trabajar con máquinas más peligrosas, y madera, y metalurgia, qué sé yo, a medida que ellos también vayan teniendo vocación por el tema, y probablemente tendremos que hacer una educación técnica superior para los que quieran entrar a diseñar, ya, y a usar diseño generativo, etc. Pero es algo que debiera meterse en la escuela. Y en este medio el problema que tenemos es que la universidad está muy apretada, todas, por la incertidumbre que hay en el país. Entonces, ¿cómo levantamos profesores? ¿Cachai? No es llegar y sacar 100 profesores que se repartan en las escuelas de Chile. Yo la verdad creo que hay que armar algún tipo de fundación apoyada en esta red de FabLab, y armar y juntarse todas las escuelas que enseñamos esto, y a lo mejor hacer una especie de servicio país con los graduados de quinto año que vayan a enseñar, pero ya no es un servicio país que va a armar casitas, es ir a enseñar herramientas. ¿Cachai? Y a lo mejor parte de ese presupuesto tiene que ser implementar un pequeño FabLab baratito en una escuela, ¿no? Pero ¿quién va a enseñar? Y ese es el tema, ¿no? Y ahí hay que inventar algo. Yo no soy muy experto ni en fundaciones ni en cuestiones. Se me ocurre que por ahí puede ir la cosa, digamos, y creo que hay un montón de gente interesada en hacerlo. No sé, armemos un Kickstarter, no sé, hagamos algo. Pero yo creo que es eso, hay que ir a los colegios. O sea, colegio que tú vas, público, es un desastre la educación pública en Chile. Si tú vas con un buen programa apoyado en herramientas digitales como las que hemos desarrollado este año, y algo fácil, y entrenar a los profes, no es bueno, uno siente a decir que no, ¿te fijáis? No es que no haya demanda, el tema es cómo hacemos esa conexión, ¿ya? Entre las ganas de a lo mejor muchos de ustedes de enseñar estas cosas, porque ya saben harto de ellas, y cómo llegamos, ¿ya? Cómo dedicamos el tiempo, ¿no? Yo creo que Bueno, bueno esa respuesta y ese desafío que plantea sugiere la respuesta desde el tema de la educación, ¿no es cierto? Pero interesante ser crítico también con esa respuesta en el sentido de ir a traspasar el conocimiento de la fabricación, de laboratorios de fabricación y seguir contribuyendo, ¿no es cierto?, con que los niños sepan construir y fabricar más cosas. Sigue como con el círculo vicioso del consumo. Yo voy a producir más cosas para que le solucione la vida de alguna manera a otra persona. O sea, cómo tener el cuidado de utilizar esa herramienta potente, ¿no es cierto?, del diseño distribuido, de la fabricación más autónoma, digámoslo, para en el fondo efectivamente producir cambio, provocar cambio y no caer en el círculo vicioso de este sistema que tenemos como por el disco duro incorporado, ¿no? es que ahí Aquí es hay otra donde, pregunta, sí, ¿sí? ahí es donde hay que poner el ojo en la economía endógena, porque si tú vas a entregar una herramienta, esa herramienta está hecha para resolver problemas locales, ¿ya? Y es lo que siempre yo le digo a los alumnos que llegan con un proyecto que dicen esto es desarrollo endógeno, y es para generar artesanía que esa Que se venden localidad en va a el vender. MoMA, Y le digo, claro, no, claro. no es eso. Tenéis que darle herramientas para que hagan sillas para los colegios, para que mejoren la calidad de sus viviendas, ¿cachai? Para cosas que hacen falta. Si hacen falta muchas cosas, ¿ya? ¿Para qué? Para que tener un huerto familiar, en vez de consumirme 100 horas al mes, me consuma 10, ¿ya? Y ya no es tema tener un huerto en la casa porque se cuida prácticamente solo, y yo solo voy a comerme la frutillita. Ese tipo de cosas, ¿ya? Cosas que sirven en el territorio. Para adentro, ¿ya? Pensar para adentro. Matías, acá hay un par más de preguntas. Amanda hacía una pregunta antes que tiene que ver con el ecodiseño. Ella dice, ¿cómo funciona en Chile el desarrollo de productos innovadores? ¿Se patentan un poco en esa línea de lo que planteas antes? ¿Se registran? ¿Cómo son las normativas del país en relación a eso? ¿Existen incentivos para la innovación de productos que consideren el ecodiseño? La verdad yo no soy muy experto en patentes, así que preferiría delegar esa pregunta a alguien que sepa más. Sí, hay bastantes fondos públicos, sobre todo a través de Corfo. Hay muchos instrumentos a la innovación, incluso a la creación de bienes públicos, ¿ya? A la innovación en el sector comercial, industrial, Corfo sobre todo. Les podemos compartir después a lo mejor, pero Corfo tiene como 100 programas. Sí, algunas de las recomendaciones que he recibido de colegas diseñadores, ingenieros que patentan harto es que el proceso es tan lento, que toma años, 3, 4 años, 5 años, que probablemente es mucho más rápido y más efectivo el camino de la innovación.
el emprendimiento de repente genera un valor mucho más interesante y atractivo en el sentido, por un lado, de las soluciones y por otro lado, el retorno que esa patente pudiera otorgar en el largo plazo. El ecodiseño en Chile no es tan reconocido. Existen patentes LEEDs, ¿no es cierto?, de certificaciones, etcétera, pero en verdad no está aplicado, digámoslo, con una conciencia sistémica, holística, de nuevo usando esas palabras más generales, ¿no?, que permitan incorporar estas decisiones y destacar esas decisiones en el sentido de un valor, ¿no es cierto? No hay incentivos, no Sí. estamos lejos de ser países escandinavos acá, Súper al lamentablemente, debe, por ahora. súper al Sí, debe. O pues. sea, Chile abandonó su política industrial en los años 70 y de ahí nunca más tuvimos. Lo que tenemos hoy día es residual, ¿no? O sea, la época en que Chile se tomó en serio el tema de impulsar la industria y fomentar la innovación fue entre los años 30 y los años 60, ¿no? Ahí es cuando Chile se industrializó, pero hoy día ya queda bastante poco de eso, ¿no? Invertimos poco en investigación y desarrollo. Sí, la verdad es que por eso yo creo en yo creo que hay que apostar un poco como esta pequeña escala, ¿te fijáis? Como ya son productos de repente bien locales, se prototipan rápido, responden a necesidades de forma bien específica y no es que tengáis que invertir en una gran planta de producción, ¿cachai? Es parte de la lógica también. Hay una escala mucho más local que hoy día es factible. Ese es el punto. Sí. Y es factible, ¿por qué? Porque te ahorráis mucho tiempo de trabajo, porque tenéis herramientas súper productivas, ¿ya? Relativamente baratas, ¿no? Y al final, cuando uno la chunta y tiene ese vínculo y tiene un retorno, sí, es verdad. Podéis crecer solo, digamos, ¿no? Ya no necesitáis aportes públicos ni nada, y ahí es cuando tú sabes que creaste valor, ¿no? Acá hay otra pregunta interesante de Jorge. ¿Cómo crees que es posible instaurar este pensamiento en el mundo político-económico en Chile, dado que pareciera que ellos están pensando y discutiendo en temas ya obsoletos, pareciera que no tienen visión de lo que se viene? Bueno, ahí, eh, yo creo que entramos en otro tema que es la reducción de la escala del poder, ¿ya? Creo que es mucho más fácil tener influencia en tu alcalde que en tu senador, ¿ya? O que en tu presidente. Entonces, hay un tema que tenemos que conectarlo con otro nivel de diseño, que es el diseño institucional y que es lo que está parado hace rato, que es la descentralización de Chile, ¿ya? La elección de gobernadores regionales, el hecho de que las municipalidades tengan más fuerza, ¿ya? Hoy día las municipalidades mueven alrededor, o sea, tienen capacidad de inversión de alrededor del 3% del PIB. Es como el 10% de todo el gasto público, lo cual es nada. Nada, comparativamente con otros países, hay países en que la mitad del gasto público son las municipalidades, justamente los países nórdicos, escandinavos, en Mm. que las comunidades tienen un soporte, tienen gobiernos locales, ¿ya? Y los gobiernos locales deciden más por el bien común que un gobernante que gobierna sobre 300 millones de personas. Es lógico, ¿te fijas? Entonces creo que también la respuesta política va por ahí, va por el hecho de bajar la escala de decisión, ¿ya? Porque como vimos, tenemos países gigantes que se desarrollaron para ganar guerra. Bueno, ya no estamos en tiempo de guerra, ¿ya? Y hoy día lo que necesitamos es regenerar los territorios, hay que bajar la escala de decisión política, hay que darle más participación a la gente y más capacidad de control directo de la gente sobre sus autoridades. Contraloría no puede estar encima de 350 alcaldes, los vecinos sí. Entonces también hay un tema también hay una inversión, hay también hay una vuelta de torta en el sentido de que tenemos que empezar a pensar las cosas mucho más bottom-up, ¿ya? Y Absolutamente. tenemos que tomar muchas más decisiones desde la base que desde la cúspide, ¿ya? Yo creo que por ahí es esa respuesta, pero ahí entramos en un ámbito que ya no manejamos desde el diseño, ya es más la ciencia política, y ahí tendríamos que llamar a otras disciplinas. Otra pregunta, un alumno, Rodrigo, dice, profe, es súper complicado en la práctica eso. Mi papá tiene una maestranza con bastante CNC y siempre trata de traer alumnos de colegio y práctica, pero de unos 20 que pasan por la empresa solo uno queda, porque es apto para el cargo, cobrando también la mano de obra, cobrando también la mano de obra profesional que se supone que ya está preparada. ¿Cómo preparar a las personas para que puedan cumplir, para poder programar y utilizar la máquina CNC?
es lo que hablábamos antes, hay que hacer mucho más inversión en educación en estos temas. O sea, no me extraña si tú enseñaste a manejar una CNC en el pizarrón y no tenías la capacidad que en esa escuela técnica todos pudieran tener horas de práctica con la CNC, obvio que van a llegar a la empresa sin saber usarla. Entonces, hay un tema de inversión en educación ahí que también estamos súper al debe. ¿Ya? Hay que meterle recursos a la educación y yo sé que estamos en penuria económica, etcétera, pero de alguna manera hay que levantar las lucas a través de las comunidades. Hoy día las escuelas públicas funcionan muchísimo con recursos comunitarios. Todos sabemos que las lucas que el Ministerio de Educación no alcanza para mantener un colegio, ¿ya? Y las comunidades educativas se ponen, no necesariamente con lucas, pero sí con servicios, con terreno, ¿no es cierto? Por eso yo creo que hay que reactivar, hay que entender que la educación es el core de una comunidad. ¿Ya? No es algo que nosotros vengamos los iluminados de Santiago a decir lo que tienen que ser, no, tiene que haber otro tipo de célula, hay que pensar de manera distinta también la educación, ¿sí? A lo mejor de forma más intergeneracional, pero eso ya también se escapa de mi campo de expertise, yo no soy educador, ¿te fijáis? Ahí también tenemos, ¿te fijáis que es algo que ya cuando empezamos como a llevarlo a la práctica tenemos que decir, oye, hay que recurrir a mucha otra gente. Por eso yo creo que hay que armar alguna suerte de plataforma colaborativa. ¿Ya? Y podéis partir, y podéis partir con un colegio, con dos, ¿ya? Y vamos sumando. ¿Ya? Hay que armar una maquinita que funcione sola, en el fondo. ¿Cachai? Si no va a ser difícil cambiar las cosas. Ya estamos en la Pero el hora. desafío es gigante, o sea, yo no tengo todas las respuestas ni aspiro a tenerlas. ¿Ya? Es algo que hay que diseñar entre todos. Mateo, ha sido un gran éxito la convocatoria y el interés de las personas siguen llenando las preguntas, pero por un efecto práctico también del horario y lo que está considerado para esta charla, vamos a la última pregunta y ya podemos ir cerrando, que son cerca de las 8 de la noche. Bruno, también alumno, dice, Matías, a propósito de lo que estabas comentando acerca de la automatización de la manufactura y la industria, ¿cómo a partir de la educación podemos aprender, adaptarnos y por consiguiente crear empleos relacionados a este nuevo mundo tecnológico? Me surge una duda. ¿Qué opinas sobre el panorama a corto plazo? Si la tecnología digital crece de forma exponencial, ¿será muy tarde para las generaciones actuales que no se adaptaron a las nuevas tecnologías? ¿Crees en una futura crisis laboral debido a la automatización laboral? Mira, yo creo que la crisis laboral viene, ¿ya? Y hay que prepararse. Esa, de que viene, viene. Aquí estamos, bueno, he tratado de dar una visión, ojalá optimista, ya, de lo que se puede hacer, pero no es fácil. No quiero que se queden con la impresión que esto está logrado, para nada, ¿ya? Eh, en los próximos años se viene una reestructuración brutal del sistema laboral, ¿ya? Que se anticipaba a 10 años, pero con los ajustes que han hecho las empresas y un montón de organismos y públicos, privados a la pandemia, va a haber un acelerón grande en la transformación laboral. ¿Ya? Y yo insisto, la única manera de salvarlo sin que haya una crisis social terrible es implementar lo que se está discutiendo hoy día, un ingreso básico universal. Eh, no hay otra manera, ¿ya? Si no la gente se muere de hambre y si no la gente no tiene, para que la gente use ese tiempo para reeducarse, bueno, tenéis que mantenerlos con algo. ¿Ya? El tema es de dónde sacamos las lucas y yo creo de verdad que va a haber que endeudarse, porque el remesón va a ser grande, endeudarse a nivel público, ¿ya? En deuda pública, apostando a que si fertilizamos el territorio con este tipo de multiplicadores endógenos, bueno, en 10 años más vamos a estar generando lucas, ¿ya? Y vamos a poder recuperar y pagar esas deudas y vamos a tener otro sistema. Ahora eso es, si los astros se alinean y todos nos ponemos a remar juntos y se ocurren un montón de coincidencias, ¿ya? O sea, no es, es como cuando Mandrake veía los 10 millones de futuros posibles, ¿no es cierto? Y hay como uno. Así que, sí, de que hay que firmarse los pantalones, hay que firmarse los pantalones. Bueno, queremos agradecerle a la cantidad de público que todavía está conectada. Ha sido una interesantísima charla, Matías. Te quiero volver a agradecer en nombre de todos los profesores del MCD, por supuesto el Design Lab,
tu tiempo y tu energética presentación. Creo que nos pones grandes preguntas, grandes desafíos en la cabeza. Y bueno, como somos diseñadores, tenemos libertad para movernos por cualquier ámbito para dar soluciones a esta gran escala de situaciones que se nos vienen. Quiero darle las gracias a todos por haber estado conectados y pronto esperamos tener un nuevo ciclo de charlas. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias a todos por las preguntas, por la participación.